Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí para poder compartir contigo sobre este tema tan sensible, tan importante en nuestra vida, no solo hablando del perdón, sino de todo lo que involucra y todo lo que hay alrededor del perdón. Este webinar nació de que recientemente haya yo tenido un encuentro con un libro en particular y con el material de trabajo, con la exposición precisamente del tema del perdón, por parte de una persona que probablemente conozcas, tal vez no, y hablo de Raquel Levinstein. Eh, a la hora que empecé a tener contacto, comunicación con su trabajo, no con ella directamente, empecé a darme cuenta de que ella tiene un profundo entendimiento de lo que es este tema. Es material que me movió mucho y que creo que realmente es valioso compartirlo. Ella es una persona que expone el perdón desde el más sublime y más profundo rincón del corazón, podría decir yo. Hemos hablado de webinars en donde hemos tenido mucha técnica, donde hemos tenido muchas herramientas. Este webinar es un webinar donde necesitamos tener mucha conexión con nosotros mismos. Por eso la sensibilidad de este tema. Porque para empezar yo creo que muchas personas no saben bien qué es perdonar. Así que hablemos de qué es perdonar y no para que yo quiera imponer en ti alguna especie de definición de lo que esto significa, sino para que mientras hablemos del perdón durante los siguientes minutos, estemos sincronizados en la definición o en el entendimiento que tenemos de la palabra. Porque a veces los errores, los problemas de comunicación surgen de no estar en la misma sintonía. Y creo que necesitamos empezar a hablar en el mismo canal, en los mismos términos de esto que es el perdón. Primero, perdonar verdaderamente implica olvidar, pero no es olvidar a nivel mental. Creo que a veces las personas olvidan a nivel mental y ya no tienen conocimiento de lo que ocurrió. Sin embargo, cuando yo hablo de perdonar olvidando, de lo que hablo es de un olvido emocional. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida están en nuestro pasado y eso no lo podemos cambiar. Hay cosas que probablemente van a estar en tu memoria y que vas a seguir recordando. Pero no sería bueno, no sería interesante que eso cuando lo recordaras ya no te atormentara. ¿No sería interesante que aunque no puedas cambiar lo que hayas tú hecho o lo que haya hecho otra persona, ya no fuera un sufrimiento cuando lo traes de nuevo a tu mente? Tantas y tantas personas que traen consigo una carga emocional enorme. Bueno, pues perdonar implica hacer un olvido emocional de esa carga que llevamos. Porque esos eventos, si están ahí en tu pasado, a lo mejor hay evidencia física de esos eventos y si es así, no los vamos a poder cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es la forma, la forma en que te sientes acerca de ellos. Perdonar es un proceso interno, un proceso propio, un proceso individual. Y creo que ahí mucha gente no ha entendido porque piensan que perdonar es un proceso que realizas
para la otra persona, para aquella persona a quien estás perdonando. Perdonar es un proceso que se hace frente al espejo, podría yo decir, pero al espejo emocional y al espejo espiritual, no al espejo físico. Necesitas voltearte a ver a ti mismo, a tus emociones, a verte con un poco de compasión para poder perdonar a otros. Y ahí es donde yo pienso que mucha gente no ha entendido lo que significa este concepto. Perdonar es un proceso individual. Y cuando lo logras hacer, lo que hay es un proceso de liberación emocional. Y este tema puede ser tan profundo, tan intenso emocionalmente, que a veces para algunas personas podía ser tétrico. Y en este caso, desde donde estoy transmitiendo este webinar, este mini seminario el día de hoy, tenemos una lluvia fuerte, así que si escuchas tronidos en el fondo, pues es la naturaleza. No son efectos especiales que nosotros agregamos, son efectos especiales que nos manda la naturaleza. Así que si esperemos que la lluvia, que el clima no nos afecte en la transmisión, pero estaremos al pendiente. Entonces, cuando realizas ese proceso de liberación emocional, sientes que todo cambia. Sientes que las cosas ya no te pesan. Sientes que la situación ya no es algo que sea difícil para ti. Hablamos de estos tres conceptos de perdonar. Primero, perdonar verdaderamente, perdonar de verdad, implica olvidar emocionalmente. Segundo, no es un proceso para los demás, es un proceso para ti mismo o para ti misma. Y tercero, hay una liberación emocional cuando ocurre este proceso. Pareciera que en nuestra vida los sucesos se dan dependiendo de la dificultad que tienen per se, como objetos, como si fueran cosas. Pero los eventos no son cosas, no son objetos. Llevan una carga emocional que a fuerza implica que nosotros se la pusimos. Imagínate que pudieras vivir libre de culpas. Imagínate que pudieras vivir libre de esa sensación de remordimiento o de rencor contra otras personas. Pues se puede, si podemos entender lo que es perdonar. Perdonar entonces no es un acto para la otra persona, es un acto para ti. ¿Crees que le estás haciendo un favor a alguien si lo perdonas? ¿Crees que si no lo perdonas lo estás castigando? Déjame decirte algo. Cuando perdonas no estás haciéndole un favor a otra persona. Estás haciendo algo grandioso para ti, porque vas a cambiar la forma en que te sientes. Quien sufre con ese rencor, quien sufre con esos sentimientos eres tú. La otra persona a lo mejor está de lo más tranquila. Cuando no perdonas a alguien, crees que le estás haciendo un castigo, pregúntate realmente quién es el que está recibiendo el castigo. ¿Quién está teniendo ese sufrimiento? No se trata de un pacto de acción para la otra persona tampoco. No es un condicionamiento donde yo digo te perdono a cambio de que tú hagas esto o esto otro. Porque no estamos hablando de un negocio con alguien más, como ya lo mencioné. Estamos hablando de un pacto de acción contigo mismo. Estamos hablando de una situación que nace de ti, es para ti y se refleja en el mundo, en tu actitud con esa persona o con esa situación que estás perdonando, pero que no tienen nada que ver con un chantaje, por ejemplo, donde condicionas a que la otra persona cambie su forma de ser para que tú lo perdones. Y recuerda un punto muy importante porque casi puedo escuchar a algunos de ustedes que están diciendo, pero ¿y si me lo vuelven a hacer?
Pero ya hablaré de esto, así es que tranquilo y dame unos minutos para llegar a ese tema. Perdonar entonces no es condicionar a otros para recibir una oportunidad. Es decir, no es te perdono y te doy otra oportunidad, pero cuidado y si haces esto o si haces esto otro. Lo que haríamos ahí sería el error de ponernos en el riesgo de que nos vuelva a suceder lo mismo. Pero recuerda, esto es algo propio. Lo que hagan las otras personas después, si te lo vuelven a hacer o no, es algo que depende de la otra persona. Pero perdonar es algo que depende de ti, no de la otra persona. Ahora, tengo para ti una encuesta, una pregunta. Esta pregunta es una pregunta que creo que es buena, creo que es interesante. Y en esta ocasión no te voy a dejar con Diana para que te haga la pregunta porque quiero realmente explicarte la pregunta. Y antes de que ponga la pregunta en la pantalla, la voy a hacer y te la voy a explicar. La pregunta es, la encuesta es, cuando alguien te hace algo y te lastima, ¿cuánto tiempo le dejas de hablar o estás recordando continuamente lo que te hicieron? Y piénsalo por un poquito de tiempo. Quiero que hagas muy concienzudamente el análisis y la respuesta a esta pregunta. Recuerda que voy a poner la pregunta en tu pantalla y vas a hacer clic en la opción que más se adapte a ti. Pero muchas veces estamos enfrascados durante todo el día en pensamientos y otra vez estamos recurriendo a ese mismo pensamiento. Si sumaras todo esto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo sumaría al día? Y ahora sí, ya está la pregunta en tu pantalla. Y tenemos diferentes opciones. La primera es nada, inmediatamente lo olvido. La siguiente es un buen rato, pero se me quita, se me quita el mismo día, de 2 a 5 semanas, más de 2 semanas o continuamente y no terminas. Y puede ser cualquiera de estas. Estímalo más o menos. Más o menos, ¿cuánto tiempo recuerdas lo que te hicieron? ¿Cuánto tiempo lo tienes listo para llevar un score, un puntaje de recuerda que tú me hiciste esto o recuerda cuando sucedió esto otro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo guardas? Y solamente tenemos el 50% de la votación. A los que no han votado, les pido que directamente en su pantalla lo hagan. Si estás en una tablet o en un móvil, probablemente no tengas la opción, pero te pido que hagas un clic ahí en la opción que sea más adecuada para ti. ¿Cuánto tiempo lo cargas? Esto es muy importante. Muy, muy importante, porque tengo datos que a mí me parecen fantásticos enseguida de esta encuesta. Muy bien, estamos llegando a cerca del 80% de la votación. Los que no han hecho clic en su pantalla, les pido que lo hagan, que voten para que tengamos una respuesta lo más poblada posible de diferentes opiniones y voy a cerrar la encuesta y a compartir contigo los resultados. Ahora, estos son los resultados. 2% de la gente nos dice nada. Inmediatamente lo olvido. Bueno, si estás en ese 2% de las personas que inmediatamente lo olvidan, me siento privilegiado en hablar contigo porque aún así quieres seguir desarrollándote sobre lo que es el perdón. Muy bien para ti. Ahora, si eres del 25% de las personas que dicen un buen rato, pero se me quita el mismo día, pues creo que es un buen tiempo
creo que es un tiempo muy, muy adecuado porque estás adelante de muchas personas. Ahora, compararte con otras personas, por supuesto, no es algo que te vaya a ayudar, pero te puedo decir que es probable que salgas del estándar y eso podría ser bueno. Ahora, estamos hablando de que 27% están dentro de las dos opciones que acabo de mencionar. Y eso querría decir entonces que 73% de los que están hoy con nosotros pasan más de 2 días, pero aquí está lo interesante. 25% de las personas nos dicen que continuamente no terminan. Y ya sumado estaríamos hablando de que un 41% de las personas pasan más de 2 semanas recordando lo que les hicieron o dejan de hablarle a una persona. Imagínate lo que eso está haciendo en tu vida. Transpórtalo a un mes, a 2 meses, a 5 años, a 10 años, a 20 años. Solo de pensarlo, me consume el pensamiento, me consume el sentimiento, porque es una tortura estar pensando en esto. Imagina que una y otra vez recuerdas que alguien te hirió. Imagina que una y otra vez recuerdas lo que alguien te hizo y te hizo sentir mal. Qué terrible porque reproduces la misma sensación. Ahora, aquí hay algo muy interesante y vamos a continuar por el momento para seguir hablando de lo que sucede cuando no perdonas. Cuando no perdonas, estás creando diferentes cosas en tu mente y en tu vida. Generas rencores, generas odios, generas resentimiento y por lo menos creo que la mayoría de las personas generan esa sensación de injusticia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no le hice nada a esa persona? ¿Por qué a mí si yo actué bien? Bueno, yo suelo decir que la justicia es algo que no existe. La justicia es algo que es un concepto subjetivo. Lo que puede parecerme justo a mí, puede no parecerte justo a ti. Entonces, la búsqueda de la justicia es algo que va a producir frustración. Entonces, cuando no perdonamos, buscamos justicia. Buscamos que me pague lo que me hizo. Pero déjame decirte algo. Si esa persona nunca te paga lo que te hizo, eso no te va a quitar el sufrimiento que ya pasaste por no perdonar. Pero si esa persona te paga lo que te hizo, podrás tener un poco de confort, pero eso no te hace una mejor persona porque quisiste que la otra persona sufriera. Y a ti no te gustaría que alguien te hiciera sufrir. Seguramente si no has logrado perdonar, es porque precisamente estás sufriendo. Y es parte de ese sufrimiento el que te hace no perdonar. Es como un círculo vicioso, donde sufrimos por no perdonar y por ese mismo sufrimiento que le atribuimos a la otra persona, no queremos perdonarlo. Generamos esos sentimientos y nos vamos consumiendo. Entonces vas creando un infierno realmente adentro de tu cabeza, adentro de tu mente. Pero déjame decirte una cosa, lo que está en tu mente, lo que está en tu cabeza, se vuelve real. No dudo y estoy seguro que la gente que no ha perdonado vive un infierno. Y me ha tocado trabajar con personas en terapia personal, en asesorías, en coaching, donde realmente esas personas no quieren perdonar y algunas de ellas no quisieron hacerlo. Si esa fue su decisión, estoy seguro que están viviendo en un infierno. Es como ir cargando una bolsa llena de piedras que tienes amarrada en la pierna y que lo único que tienes que hacer es desamarrar esa bolsa y dejarla ir. Pero hay algo adentro de nosotros que no nos deja. Y de eso
estamos hablando hoy. ¿Cómo puedes empezar a hacerlo? Vives un infierno, generas rencor, odio, resentimiento y sensaciones de injusticia. Pero, y aquí está lo más difícil, déjame decirte algo. Todo eso no lo creó la otra persona. Tú fuiste quien creó todo eso. Porque la otra persona no tiene poder de poner pensamientos en tu cabeza. Lo haces tú. Porque la otra persona no tiene el poder de estar recordándolo continuamente en tu cabeza. Eso lo haces tú. Porque la otra persona no tiene capacidad para generar químicos en tu cuerpo para que tú sientas rencor, odio, resentimiento o sensación de injusticia. La otra persona no puede producir ese infierno, lo haces tú, al no perdonar. Pero hablemos de algo muy interesante, el perdón y la salud. Hablemos no de las otras personas. Espero que ya empecemos a entrar en una parte donde empiezas a darte cuenta que el mayor maleficio de no perdonar lo recibes tú. Tal vez la otra persona pueda estar sufriendo, que no creo que lo hagan de la misma manera que tú. Tal vez pueda estar sufriendo porque no lo perdonas y te pide que lo perdonas y lo haces sufrir o la haces sufrir. Pero déjame decirte una cosa, definitivamente quien más castigo sufre cuando no perdonas eres tú. Así que hablemos del perdón y la salud. Cuando te sientes mal, tu sistema inmunológico se detiene. De tal manera que si tú estás viviendo ese infierno por no perdonar, estás deteniendo literalmente tu sistema inmunológico. Mientras estás poniendo atención, según tú, a castigar a la otra persona, por la puerta de atrás estás dejando que entren a tu cuerpo bacterias, virus, que tu sistema inmunológico pierda fuerza, que tus células no se regeneren como deben, te vas enfermando no solo mentalmente, te vas enfermando realmente, física y fisiológicamente te vas enfermando por estar guardando esos sentimientos, por sentirte mal, por estar creando ese infierno. ¿Ya estás listo para empezar a perdonar? No por lo que pase con las otras personas, sino por lo que ese daño te está causando, por lo que esas emociones están produciendo adentro de ti. Si todavía te falta, déjame hablarte de algo. Louise Hay habla de odio, resentimiento y rencor y los asocia todos con todo tipo de malestares digestivos y cáncer. Y Louise Hay ha basado toda su filosofía en monitorear casos reales de personas. Y podrás no creer esto y decir, no, no creo. Conozco una persona que es muy buena gente, no puede odiar a nadie, le dio cáncer. Bueno, muy adentro de su alma seguramente tiene resentimientos, rencor o algo que no le permitió que su sistema inmunológico luchara contra estas células que no se reprodujeron bien. Puedes llegar a enfermarte a tal grado que tu vida se acabe. Tal vez no hoy, tal vez no en los próximos 5 minutos, pero repítelo durante 25 años y no solo va a ser un infierno todo ese transcurso de 25 años, sino que después puedes estar enfermo físicamente. Espero que esté tocando en ti fibras que te permiten decir, ¿sabes qué? Siento que no puedo perdonar, siento que no debería perdonar, pero estoy empezándome a convencer de que es peor para mí y estoy dispuesto o dispuesta a dejarlo ir. Así que vamos a seguir hablando de esto. Ya viste lo que puede pasar con tu vida, ya te diste cuenta
de lo que estás cargando. Y a lo mejor no es algo que te consuma totalmente, dices, ay, me acuerdo de lo que me hicieron, pero no es algo que me haga sufrir intensamente. Bueno, tal vez no se trata de la cantidad de sufrimiento, sino de la calidad del tiempo que estás pasando. ¿Cuánto tiempo lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás desperdiciando en esas emociones que crean todo esto? La vida personal cambia cuando perdonas y cambia cuando te das cuenta de que eres responsable de lo que tú sientes. Como yo mencionaba, ese infierno no te lo está haciendo pasar la otra persona. Te lo estás haciendo pasar tú porque la otra persona lo hizo y tú reaccionaste de cierta forma. Cuando perdonas, dejas ir todos esos sentimientos. Los dejas ir. No se trata de olvidar, como ya mencioné al principio. Se trata de dejar de sentirte mal por lo que hizo otra persona, aunque lo haya hecho de manera que a ti te haya afectado. Cuando eres capaz de perdonar, tu enfoque se va a otros temas. Mira, hablaba yo de estas personas que a veces no perdonan. En una ocasión tuve la oportunidad de trabajar con una mujer que no quería perdonar a su esposo. Su esposo le había sido infiel, pero tampoco era capaz de vivir sin el esposo. Eso para mí es hipocresía. La señora quería que el esposo estuviera con ella, pero no quería perdonarlo. Y de estos casos me han tocado varios. Imagina qué es lo que pasa ahí. Esta persona no está dispuesta a dejar ir ese resentimiento, ese odio, ese rencor. No estoy hablando de que olvides lo que pasó. Estoy hablando de que te empieces a sentir bien y dejes ir ese infierno. Tu enfoque se va a ir a otras cosas. A una de estas mujeres que no podía perdonar a su esposo, pero tampoco quería dejar la vida de lujos que el esposo le daba, porque iba a tener que hacerse responsable de su propia economía, porque iba a tener que hacerse responsable de pagar el mantenimiento de su coche de lujo, porque tenía 12 años de diagnóstico de una depresión crónica y en respuesta a eso toda la familia le ponía atención. Esta mujer no quería dejar esa situación y entonces se estaba enfocando todavía y todo el tiempo en lo que había pasado. En lugar de, yo le decía, tienes diferentes opciones, solo que no quieres tomar las que son más adecuadas. Quieres seguir sufriendo. Tu primera opción podría ser finalmente perdonarlo. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes enfocarte en lo que quieres tener con él. O si no quieres que eso te vuelva a suceder y no quieres compartir tu vida con él, déjalo entonces y perdónalo. Como decía yo, eso no quiere decir que olvides, quiere decir que dejas ir esos sentimientos. Eso te permite vivir en el momento. Cuando tú estás pensando en algo que te hizo alguien, no estás en este momento, estás en el pasado. El pasado ya pasó, déjalo ir, déjalo ahí a donde pertenece. ¿Y sabes dónde está el pasado? En tu mente. El pasado no existe más, ya se fue, está en tu mente. Si estás en el momento, no puedes tener rencor, no puedes tener odio, no puedes tener resentimiento. Si estás poniendo atención a este momento, no puedes poner atención al pasado. Y para tener esas sensaciones, necesitas poner atención al pasado. Muy bien, sigamos. Y tengo para ti otra encuesta. Y recuerda que estoy esperando tus preguntas para irlas respondiendo. Vamos con una encuesta más. También quiero
que pienses la pregunta bien. Ahora, si alguien te ofende, es una pregunta parecida a la anterior. En la anterior te preguntaba yo, ¿cuánto tiempo estás recordando continuamente lo que te hicieron o cuánto tiempo le dejas de hablar, etcétera? En esta te pregunto algo muy parecido, pero ahora quiero que hagas una estimación de cuánto tiempo pasas al día pensando en lo que te hicieron. Es decir, cuánto tiempo gastas en esas sensaciones de rencor, de odio, de resentimiento, de estar pensando, híjole, lo que me hizo esta persona. Así que ya está la pregunta en tu pantalla. ¿Cuánto tiempo al día estimas que pasas pensando en lo que te hicieron cuando alguien te ofende? Haz un clic en tu pantalla. Y yo sé que pues es una estimación, que a veces sería un poco difícil hacer un cálculo, pero haz un esfuerzo y haz un clic ahí en tu pantalla. Eso es. Todavía nos faltan algunas personas de su votación. Queremos que sean la mayor cantidad de personas que hagan clic ahí en su pantalla. Así que haz clic ahí en tu pantalla y regálanos un voto en la opción que sea más adecuada. Muy bien, estamos a punto de cerrar la votación. Te voy a dar unos segundos más para que, si no has votado, votes y compartamos esto. Muy bien, vamos a cerrar la votación y a compartir contigo los resultados. Ahora, fíjate en esto. 27% de los que están aquí, casi la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte, nos dicen que menos de 15 minutos al día. Bueno, si estás en esta opción, bueno, te puedo decir que de las tres opciones que puse, pues evidentemente es la más conveniente, pero te pediría que aún así hicieras un cálculo de cuántos minutos al día pasas recordando lo que te hicieron. Ahora, si estás entre 15 y 30 minutos al día, quiero que empieces a pensar las consecuencias que eso tiene. Lo mismo si contestaste más de 30 minutos al día, que estamos hablando de que 73% de los que están aquí nos contestaron que pasan más de 15 minutos al día pensando o recordando lo que les hicieron. Bueno, y es que la siguiente diapositiva que tengo para ti habla de algo que a mí me parece increíble. Y estamos hablando del tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo realmente perdemos pensando en lo que nos hicieron? Bueno, si piensas en lo que te hicieron por 40 minutos diarios, que ya vimos que 36% de las personas que están aquí nos dijeron que pasan más de 30 minutos diarios pensando en lo que les hicieron. Bueno, no dudo que haya personas que pasen un par de horas al día en eso. No lo dudo. Pero vamos a poner 40 minutos. Si tú dijiste que pasabas o estimaste que pasas 20, pues entonces toma la mitad de los datos que están aquí. Si pasas 5 minutos, toma la octava parte. Aún así son cifras que a mí me asustan. 40 minutos diarios, por supuesto la mente no descansa sábados y domingos, significan 4 horas a la semana.
¿Qué podrías hacer con 4 horas extras en tu vida a la semana? Me parece que hay cosas interesantes, ¿verdad? Son 4 horas a la semana que desperdiciaste pensando en lo que te hizo una u otra persona. Y no me refiero a que sea la misma. Esto generalmente es un patrón. Alguien me hace algo, lo recuerdo. Ya, me olvidé de eso, ahora me acuerdo de otra cosa. O pongo atención a otra cosa que me hicieron. Y con 40 minutos diarios pasamos 4 horas a la semana. Eso en promedio son alrededor de 18 horas al mes, porque el mes no tiene 4 semanas, tiene 4 semanas y media prácticamente. Entonces estamos hablando de unas 18 horas al mes. Interesante número de horas, ¿verdad? ¿Qué harías con 18 horas extras al mes? ¿Qué harías si alguien te regalara esas 18 horas? Pues las estás dejando ir por no perdonar. Son 216 horas al año, que es igual a la magnífica cifra de 5.4 semanas de trabajo. 40 minutos diarios. Si estimaste que son 20, aún así tienes 2 semanas y media casi, no, más de 2 semanas y media laborales, semanas de 40 horas, que podrías aprovechar en otras cosas, en sentirte bien para empezar. Pero si alguien me dijera es que estoy guardando rencores, estoy sufriendo por no perdonar y lo hago alrededor de 40 minutos diarios, yo le diría, ¿sabes qué? Al año tendrías 5 semanas y media laborales. En 5 semanas y media podrías iniciar un negocio en tu casa. Podrías iniciar tu propio negocio, podrías impulsar aquel proyecto al que no le has dado tiempo, podrías hacer ejercicio y mantener una salud extraordinaria, podrías estar haciendo cosas increíbles con tu vida, pero no lo estás haciendo porque estás perdiendo el tiempo en guardar rencor, estás perdiendo el tiempo en tener resentimientos, estás perdiendo el tiempo en crear algo que ni siquiera te hace sentir bien. ¿No es absurdo totalmente? Pero aún así, queremos guardar rencor. Bueno, vamos a ser prácticos, totalmente prácticos. Y si fuéramos totalmente convenencieros, si lo hicieras solo por conveniencia, solo por decir, ¿sabes qué? Si perdono, saco más beneficio yo que la persona que no quiero perdonar. Así que no voy a sufrir con tal de que sufra él. Voy a dejarlo que siga su vida en paz, perdonado, con tal de que yo reciba mayor beneficio. Me recuerda un chiste de una persona que se encuentra a la lámpara del genio y cuando el genio sale le dice, te voy a conceder un deseo. Solo que quiero que recuerdes que lo que tú me pidas lo voy a multiplicar por 10 para todos tus enemigos. Y entonces el tipo, cuando se queda pensando, finalmente le dice al genio, ya sé, quiero que me des la 10ª parte de un infarto. Bueno, pues este chiste sería la situación exactamente inversa. ¿Qué harías si tú te encontraras una lámpara con un genio y te dijera, deséale algo a tus enemigos y lo voy a multiplicar por 100 para ti? ¿Qué desearías para esas personas? Desea algo para esas gentes que no, esas personas que no quieres, a las cuales les guardas rencor, por las cuales tienes odio, por las cuales tienes una sensación de injusticia. ¿Qué le desearías a esa persona? Yo lo voy a multiplicar por 10 para ti, o por 100, o por 1000. ¿Eso te haría perdonar por conveniencia? Probablemente sí. Bueno, pues no hay ninguna diferencia. Perdonar te libera a ti, te beneficia a ti, te quita esa carga a ti, te ahorra todo ese tiempo a ti.
tiempo que puedes aprovechar para hacer otras cosas, para disfrutar el momento, para disfrutar con tu familia, para ir a probar una nueva experiencia, aprender algo nuevo, eh, practicar un nuevo deporte, hacer tu hobby o tus acciones favoritas. Te beneficia a ti mucho más que a la otra persona. No perjudica a otros, lo cual quiere decir que tú te vuelves una mejor persona. Porque al no perjudicar estás considerando todo lo que hay alrededor de ti. Tus acciones se vuelven algo ecológico. Pero además de que no perjudica a otros, te vuelves una mejor persona porque te vuelves dueño de tus emociones y te haces responsable de ellas. Ya basta, ya es momento de que dejes de responsabilizar a esas personas que no has perdonado por aquello que tú estás creando adentro de tu mente. Es momento de hacerte responsable de ello. Y es momento de perdonar aunque fuera solo por conveniencia. Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, voy a analizar qué preguntas tenemos para resolver un par de ellas. Norma Rojas, también Alfredo Herrera, quieren abundar en el tema de qué sucede cuando el perdón es con uno mismo. Excelente inquietud, porque si haces esa pregunta quiere decir que ya estás empezando a entender. De hecho, es algo que no voy a responder en este momento. Voy a brincarme tu pregunta unos minutos porque hay una parte específica en la que voy a hablar del perdón hacia ti mismo. Entonces, dame unos minutos y si no tienes la respuesta, te pido que vuelvas a hacer la pregunta para que volvamos a abundar en eso. Jessie Cruz nos pregunta, ¿qué sucede si yo ya perdoné a la persona, pero es mi decisión ya no hablar con él? Yo diría, Jesse, depende de cómo te sientas al respecto. Recuerda que perdonar no tiene que ver con las decisiones que tomes para que en tu vida las cosas se lleven a cabo de manera más inteligente. Si alguien me golpea y es físicamente violento conmigo, supongamos que es una mujer que tiene una pareja, un hombre que la golpea, que es violento. Una cosa es que lo perdone y otra cosa es que deje que se lo vuelva a hacer. Entonces, si tú decides que ya no quieres hablar con la persona porque hablar con esa persona no te aporta nada, pero podrías hacerlo sin sentirte mal, yo diría que ese es el momento en el que ya perdonaste. Mientras tanto, todavía puede haber alguna sensación de rencor, alguna sensación de resentimiento. Entonces, analízalo porque de eso depende. Recuerda, no se trata de olvidar mentalmente lo que pasó. Se trata de aprender de ello mientras al mismo tiempo olvidas emocionalmente lo que pasó. Yo creo que ahí está la clave de perdonar. Muchas personas piensan que si perdonan es que van a dejar que la otra persona les vuelva a hacer lo que les hizo. No, eso no quiere decir que las cosas van a ser así. Lo que quiere decir para mí perdonar es que ya no tienes esa carga. Por eso, aquí puedes ver en tu pantalla, la parte hasta arriba dice, te libera a ti, te beneficia a ti. Así que saber si ya perdonaste realmente o no es un trabajo que te corresponde a ti. Y ese sería el criterio que yo utilizaría para saberlo. Ari Beca
nos pregunta, yo he perdonado a mi hermano 1000 veces. Nos volvemos a hablar y pongo lo mejor de mí. Y cuando menos pienso, vuelve a hacer cosas que me lastiman. ¿Qué pasa con mi perdón? Bueno, Ari, si realmente lo estás perdonando cada vez que hace eso, cada vez que hace cosas que te lastiman, entonces yo creo que con tu perdón no hay nada mal. Estás perdonándolo, estás olvidándolo, estás acercándote a él. Pero a veces nosotros, yo creo que ahí es donde podrías cambiar la estrategia. A veces nosotros, cuando hacemos que todo quede olvidado a nivel mental, a nivel emocional, y se repiten las mismas estrategias y permitimos que se repitan, entonces es cuando no estamos aprendiendo eh, de la manera más productiva. Como mencionaba yo, perdonar es un acto noble, es un acto que te hace una mejor persona. Ahí lo que estaría faltando es que hagas lo necesario para que no te lastime. Y puede ser que eso que es necesario para que no te lastimen sea trabajo que tengas que hacer tú. Por ejemplo, no ofenderte de ciertas cosas que él hace. Probablemente tu percepción de lo que él hace es la percepción equivocada o no es la más conveniente para ti. A lo mejor es algo que él dice, a lo mejor es algo que él hace. Si es algo que él hace, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú para impedir que lo haga de nuevo? Eso no tiene nada que ver con el proceso de perdonarlo. Recuerda, perdonar significa emocionalmente olvidar algo. Pero creo que el aprendizaje inteligente se da si al mismo tiempo mentalmente lo utilizas como una experiencia y haces lo posible para evitar que eso te vuelva a ocurrir. Eso es lo que te va a hacer no solo una mejor persona a nivel espiritual, a nivel de sentirte mejor, a nivel de perdonar, te va a hacer una persona más inteligente en cuanto a las estrategias que utilizas en tu vida. Así que si lo has perdonado, creo que con tu perdón no hay ningún problema, vas por buen camino en ese sentido. Marta Moreno, si bien la persona que me ha ofendido no puede dominar los químicos que produce mi cuerpo, el acto que hizo sí puede lograrlo, aunque sea 15 minutos. Además, ¿cómo vuelves a recuperar la confianza? ¿Cómo sabes que las otras personas no te harán lo mismo si te expones? Marta, dices algo interesante en tu pregunta. Dices, aunque la persona que me ha ofendido no puede dominar los químicos que produce mi cuerpo, el acto que hizo sí puedo. Y la pregunta que te haría es, ¿cómo un acto tiene vida o capacidad de hacer algo? Si yo, si yo hago un acto, por ejemplo, dejar un vaso sobre una mesa, ¿cómo el vaso o la mesa tienen capacidad de hacer algo adentro de mi cuerpo? Esa es una falla de comunicación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Le estás dando poder o vida a algo que no la tiene. Ese es el primer paso a pensar y a tomar aquí. Volverte, como te digo, responsable de tus propias acciones. Lo que tú piensas y lo que tú interpretas de lo que hizo esta persona no tiene que ver con esa persona, tiene que ver contigo. Tu confianza no puede depender de lo que haga alguien más, porque tu confianza la generas tú. Y porque si dejas que dependa de los actos de alguien más, entonces lo que va a ocurrir es que tu vida va a ser un vaivén de emociones que depende de otras personas. ¿Puede ser bueno eso? Si tienes personas muy nobles cerca de ti, eso va a ocurrir. Pero mira, muchas veces, aunque tengamos personas muy nobles cerca, cada quien está cuidando sus propios intereses. Tú necesitas cuidar los tuyos en términos de las emociones que sientes. Ahora me preguntas, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Cómo sabes que otras personas no te van a hacer lo mismo? La respuesta es, no lo sabes. Pero piensa en qué va a pasar en tu vida, de nuevo, proyéctalo a 2 años, a 5 años, a 10 años. ¿Qué va a pasar en tu vida
si no le das tu voto de confianza a alguien más? ¿Qué va a pasar con tu vida si tú estás deteniéndote de relacionarte con otras personas por lo que te hizo alguien más? ¿No estás juzgando a esas personas antes de que actúen? ¿No estás convirtiéndote en un juez que sentencia a la gente? Recuerdo esta película donde sentenciaban a la gente antes de cometiera un crimen, porque tenían un equipo tecnológico en el que podían ver eh, el futuro y la probabilidad de que alguien cometiera ese crimen. ¿No estarías haciendo lo mismo? ¿No estás juzgando a la gente antes de darle la oportunidad de ser? ¿Te gustaría que alguien te tratara de esa manera? ¿Cómo te sentirías si alguien te dice, no te voy a dar la oportunidad porque alguien ya vino y no hizo lo que tú me estás diciendo que vas a hacer o hizo otra cosa? Entonces, yo prefiero ir por la vida estando dispuesto a encontrar aquellas personas con las cuales no me debo de relacionar, con tal de encontrar ese pequeño puñado de personas que son los que realmente valen. ¿Estamos buscando agujas en el pajar? Sí. Pero la pregunta es, si alguien te dijera que adentro de un pajar no hay una aguja, sino un diamante, ¿cuánto tiempo lo buscarías? ¿Tomarías las primeras 5, 10, 15 o 20 pedacitos de paja y dirías, no, 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 pues cada cosa que agarro es, es paja, lo único que voy a encontrar aquí es paja? No, seguramente si sabes que ahí dentro hay un diamante, vas a buscar entre todos los pedacitos de paja si es necesario. Bueno, lo mismo te puedo decir de la gente. Hay gente que son diamantes, pero hay que encontrarlos entre la paja. Y para ello necesitas confiar en la gente. Y eso implica que habrá gente que defraudará tu confianza. Pero eso no quiere decir que tu confianza en ti misma tenga que bajar o disminuir, porque eso es algo que también generas tú. El valor que tú tienes no depende de lo que haya hecho alguien más. Y eso ha sido el gran error de la sociedad en la que vivimos. Desde niños nos enseñaron que la gente tendría que aprobarnos para que nosotros tengamos cierto valor. Tira toda esa historia a la basura porque no te sirve. Tu valor depende de cómo te sientas tú y de cómo tú hagas cosas para ser mejor persona cada día. No tiene nada que ver con lo que las otras personas califiquen, juzguen o hagan. Hablemos, por ejemplo, de casos críticos, donde hay, por ejemplo, un abuso sexual a una niña. Si esa niña no perdona, va a cargar consigo la pena, el resentimiento, el rencor de algo que hizo alguien y que no tiene nada que ver con ella. ¿Ella es culpable? No. Pero puede decidir también que ese evento no marque su vida para mal, sino lo marque para bien. Y ha ocurrido, ha ocurrido. Si tú observas las historias de las personas más famosas, tienen alguna característica que hace que su vida haya sido en cierto momento de lo más difícil que puedas juzgar. Pero ellos decidieron hacer algo que no hicieron todos los demás. Recientemente veía yo un video donde decía una persona estudiosa del comportamiento humano, decía, después de una situación muy traumática, sobre todo si el trauma es físico, si hay un golpe muy fuerte, puede haber estrés postraumático o puede haber un increíble desarrollo postraumático. Entonces, es una decisión. PNL, por ejemplo, no nos dice que lo importante sea lo que haces en la vida o lo que pasa en tu vida. PNL te dice, lo importante es lo que haces en respuesta a lo que pasa en tu vida. ¿Cómo respondes a lo que te hacen los demás? Porque eso es tu responsabilidad.
tú eres quien responde. Muy bien, vamos a continuar. Espero que estas respuestas hayan sido interesantes e importantes y que te hayan dado una nueva perspectiva. Hablemos de lo que es perdonar con franqueza, verdaderamente perdonar. Ya expusimos algunas ideas aquí, pero déjame hablarte de otras más. Mira, hablemos de algo. Perdonar a quien te hizo algo menor o algo pequeño es muy fácil. El verdadero perdón se da cuando perdonas a tus agresores más graves o más intensos. Ese es el reto, ese es el perdón franco. En una ocasión yo le decía a una persona, amar no es algo que sea fácil con una persona que no se portó bien contigo. Pero amar a los que se portan bien contigo, a los que son amables, a los que te aman a ti, es muy simple porque nos sentimos bien con ellos. El verdadero amor es cuando alguien te agredió y lo puedes amar. Cuando alguien no se ha portado bien contigo y lo puedes amar. Ese es el verdadero amor. Y aquí tenemos algo analógico. El verdadero perdón es cuando puedes perdonar a alguien que te hizo algo que consideras grave. Entonces necesitamos perdonar de una cierta manera muy particular. Necesitamos entender lo que está pasando con la otra persona. Eso nos va a ayudar a perdonar. ¿Quieres ayudarte a dejar ir esos resentimientos? ¿Quieres ayudarte a dejar ir todo ese sentimiento de amargura, de rencor, de odio, de frustración, de injusticia? Empieza a entender lo que puede estar pasando en la mente de la otra persona. Y nota que hice énfasis en la palabra puede. No sabemos qué pasa en la mente de la otra persona, pero así como podemos alucinar que a lo mejor lo hizo a propósito, con intención, podemos empezar a alucinar otras cosas que son mejores para ti, no para la otra persona. Recuerda, este proceso es para ti. Entiende cuál puede haber sido el pasado de esa persona. Hay muchas cosas que no sabes. Esa persona puede haber sufrido en su infancia, puede haber sido víctima de algo que le hace actuar de esa manera. Y no estoy pidiéndote que entiendas al 100%, solo que busques entender una parte de ello. Porque cuando puedes empezar a pensar lo que esa persona puede estar sintiendo porque sus pensamientos la atormentan. ¿Qué cosa puede haberle pasado o qué cosa puede estar pensando esa persona continuamente que lo atormenta, que lo puede haber llevado a actuar de esa manera? Y puedo hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, la pregunta que me acaban de hacer. Eh, Marta está diciendo, ¿cómo puedo confiar de nuevo? ¿Cómo puedo confiar que la gente no me lo va a hacer de nuevo? Bueno, seguramente estás expuesta a que te lo hagan de nuevo, pero si tú estás pensando eso, estás juzgando a la gente antes de que actúe. Esa persona a la que juzgas antes de que actúe, si es capaz de hacer esto que está aquí en medio, si es capaz de decir, bueno, ¿qué pensamiento puede estar atormentando a Marta en esta ocasión? Bueno, pues yo te lo puedo decir. A Marta la está atormentando un pensamiento de que la pueden lastimar otra vez. Y dime una cosa, si podemos ponernos en el lugar de Marta, ¿no entenderías que Marta te juzgara antes de que actúes? Probablemente sí, probablemente dirías, es que si la lastimaron de esta forma o la pueden lastimar de tal manera que ella se sienta muy, muy mal, yo podría probablemente hacer lo mismo. Ese es el gran alumbramiento, esa es la gran luz que nos puede dar empezar a entender la situación por la que puede estar pasando la otra persona. Cada quien está inmerso en sus propios pensamientos. Te puedo hablar que en el tema de parejas es
increíble la cantidad de personas que están sufriendo porque no pueden tener una nueva relación, se sienten muy inseguros de iniciar una nueva relación y abrirse, confiar en que la otra persona no los va a lastimar porque tuvieron una experiencia pasada. Pero si yo me encuentro una persona de estas y digo, ok, esta persona no quiere abrirse conmigo, no quiere darme la oportunidad, y me pongo a pensar, ¿qué posibles pensamientos lo atormentan o la atormentan? Entonces yo puedo empezar a perdonar a esa persona antes de que me haya ofendido. Y puedo empezar a tener más confianza en lo que yo hago. Y vamos a seguir. Ahora, para continuar, tengo otra pregunta para ti. Ha sido muy participativo y te lo agradezco y quiero que lo sigas haciendo. Esta vez tengo una pregunta, pero es un poquito diferente porque es una pregunta en la que no vas a escoger solo una respuesta, puedes escoger varias, todas las que apliquen. Entonces, la pregunta es, ¿con quién tienes sentimientos de odio, rencor o resentimiento? Es decir, o en este caso podría yo decir cualquier sentimiento que implique que necesites perdonar, aunque sea en la más pequeña cantidad. Ya está ahí en tu pantalla la, eh, la pregunta y aquí puedes hacer clic en varios al mismo tiempo. Entonces tenemos a los padres, eh, a hijos o familiares, a mi pareja o expareja, a Dios, la vida o el ser creador como tú lo conceptualices en tus creencias religiosas, a otros. Entonces haz clic en cualesquiera de las opciones que consideres que aplican para ti. Si aplica una, si aplican dos, si aplican todas, en todas. Y recuerda, lo haces haciendo clic en tu pantalla. Todavía nos falta que una parte importante de las personas que están aquí voten. Así es que te pido que hagas clic en esa opción de tu máquina, de tu pantalla, para poderlo contabilizar. Y vamos a dar unos momentos más. ¿Con quién tienes esos sentimientos de resentimiento, de odio? ¿A quién crees que debas perdonar o que te haga falta perdonar para liberarte de esa carga emocional? Haz clic ahí en tu pantalla, vamos a dar unos segundos más antes de cerrar la votación. Tenemos ya un poquito más del 70% de la votación. Y vamos a cerrar la encuesta y a compartir contigo los resultados, que son interesantes. Fíjate qué cuestiones tan importantes. 35% de la gente nos dice que necesita perdonar a sus padres. ¿Y sabes qué? Creo que esta cifra que en este webinar estamos teniendo de 35% es una cifra pequeña. Creo que a nivel general podría decir que con la información que tengo, más de 35%, no sé cuánto, pero mucho más del 35% de la gente tiene alguna especie de resentimiento, de pequeño sentimiento de mis padres fueron injustos o de a mis padres les faltó esto. Culpamos mucho a los padres de lo que nos pasa y necesitamos empezar a liberarlos, necesitamos empezar a ser adultos que se responsabilizan por su propia vida y por su propio desarrollo emocional. 28% nos dice que hijos o familiares. Imagínate eso. 63% de las personas que están aquí, prácticamente 2/3 partes, son personas que mencionan que es necesario para ellos o tienen esos sentimientos de necesidad de perdonar a padres, hijos o familiares. Increíble. Y son las personas que en muchas ocasiones más apreciamos, más queremos. Pero vamos al siguiente. 63% expresan mi pareja o mi expareja.
Cuando se trata de la expareja, pues es comprensible. A veces tenemos esa sensación de me dañó, me lastimó. Pero imagínate qué importante es que nosotros perdonemos cuando se trata de mi pareja. Conozco casos de personas que después de un divorcio viven peleados y eso no daña más que a ellos mismos y a los seres que más quieren, a sus hijos, porque están viendo que dos seres queridos, de lo más queridos para ellos, están en conflicto y ellos están en ese mismo conflicto. Entonces es muy importante trabajar esa parte. Cerca de un 10% nos dice adiós a la vida al ser creador. Imagínate lo importante que es a nivel espiritual para estas personas. Si no dejan ir ese sentimiento, van a sentir que la vida es injusta, que Dios es injusto, que lo que tienen no les debería de estar ocurriendo. Bueno, la respuesta más sencilla a eso es, seguro debería de estarte ocurriendo porque es lo que te está ocurriendo. Y la realidad no se equivoca. La realidad es la que tiene la última palabra. 46% nos dicen otros que podrían ser amigos, compañeros de trabajo, jefes, subordinados, gente que ha pasado por tu vida y que hay que perdonar. Interesantísima esta pregunta me parece. Ahora, entonces, hablemos de más perdón. ¿A quién hay que perdonar? Bueno, creo que necesitamos empezar por este caso. Si respondiste que es necesario para ti o que tienes esas sensaciones o esas emociones con Dios, con la vida, con el universo, y menciono estos términos como dije ya porque no quiero hablar de religiones, pero como quiera que tú lo conceptualices. Y si tú en cierto momento has pensado que la vida es injusta o en que algo no debería de haberte pasado a ti, creo que necesitas perdonar a Dios. Y es el primer paso. Porque si no te das cuenta de que tú has sido perdonado muchísimas veces, y probablemente muchísimas veces has sido perdonado sin darte cuenta, sin saber que ya te perdonaron, porque tal vez ofendiste sin darte cuenta o causaste un daño sin darte cuenta, o esa persona ya te perdonó, pero tú sigues cargando esa culpa. Y alguien tuvo misericordia, alguien tuvo compasión contigo, entonces es momento de que te des cuenta de que tú también necesitas pasar por ese proceso. Y hay que perdonar a tu familia. Hay que perdonar a tu familia porque especialmente papá y mamá a veces son figuras a las que volteamos a señalar y decimos, por tu culpa tengo esto, por tu culpa tengo esto otro. Y es muy sencillo hacerlo porque somos una copia fiel de estos adultos que nos educan, que a veces no solo son padre y madre, tíos, primos, otras personas, pero necesitamos perdonarlos. Y como había yo mencionado, necesitas perdonarte a ti, porque el mayor daño que ha ocurrido en tu vida a nivel emocional lo has causado tú y te lo has causado tú mismo a ti. Es necesario que te perdones y que digas, siento haberte hecho sentir así y voy a trabajar para no volver a hacerlo. Porque es cuando realmente te vas a empezar a liberar. Y terminamos con perdonar a otros, de perdonar a todo el que está alrededor de ti. Recuérdalo, es un proceso que haces para ti, no para alguien más. ¿Cómo es el proceso del perdón? Creo yo que necesitamos empezar a preguntarnos, ¿quién soy yo para ser juez? ¿Quién o qué me hizo el juez máximo de lo que hacen otras personas? ¿Quién o qué me dio la autoridad para poder juzgar si alguien es culpable o no? Porque además, si yo soy el agraviado, al mismo tiempo estoy siendo juez y parte. Y eso
es una injusticia. Sientes injusticia en tu vida, tú estás siendo injusto cuando quieres ser al mismo tiempo juez y parte, porque estás teniendo emociones sesgadas. ¿Qué cosas a ti se te han perdonado? Piensa, nadie es un ángel. Seguramente has hecho cosas que han lastimado a otras personas. ¿Te han perdonado cuántas veces? Y es irrelevante si tú sientes que has perdonado más que otras personas. Si tú has tenido el privilegio de que se te perdonara, ¿no sería adecuado que tú regresaras esa acción? Pero recuerda, no se habla aquí de si es adecuado o no nada más. Se habla de que es algo que te conviene, es algo que te da más beneficios a ti que a los demás. ¿Qué mejor cuestión podríamos tener que esa cuando se trata de hacer algo? ¿Quiénes te han perdonado? Sobre todo cuando hablamos del perdón hacia los padres, hacia mi papá, hacia mi mamá. ¿Cuántas cosas ellos te perdonaron? Mira, yo estoy convencido totalmente de que los padres les perdonan a sus hijos cosas que los hijos muchas veces no serían capaces de perdonarle a los padres. Actitudes de rebeldía, contestaciones de cierta forma. eh, Sin embargo, su amor por los hijos es tal que son capaces de perdonar cosas increíbles. Reiteradas ocasiones a mí me ha sucedido, me pongo a pensar y digo, wow, recuerdo aquella ocasión que hice esto. Mis padres me perdonaron como si no hubiera pasado nada, lo olvidaron. Y si ellos me hicieran eso a mí el día de hoy, a lo mejor yo me enojaría. Entonces piensa quiénes te han perdonado. Y ahora devuelve ese perdón al Creador, porque todo eso que se te ha perdonado, todas esas personas que te han perdonado, es momento de que lo devuelvas. Es momento de que aportes tú lo que has recibido. Así que empieza por perdonar a Dios, a la vida, por darte cuenta de que lo que te ha llegado en tu vida, si son retos fuertes, si son cosas que te han hecho sufrir, cosas que te han hecho pasar momentos difíciles, te han hecho una persona más fuerte. Estás aquí, has sobrevivido, lo has logrado. Y no ha sido gracias a que todo ha sido color de rosa, no ha sido gracias a que todo ha sido muy bueno, has aprendido en los momentos más difíciles. Como decía yo hace un rato, los líderes del mundo, la gran mayoría de ellos son gente que ha pasado por situaciones muy complicadas. Toma la lista de los millonarios del mundo, de los 500 millonarios de Forbes, y la gran mayoría de ellos hicieron su fortuna desde la quiebra. ¿Fácil? No, por eso aprendieron a hacerlo también. No puedes aprender a salir de un hoyo si no estás en el hoyo. Puedes opinar de cómo se debería salir, puedes opinar de qué es lo que crees que la persona que está allá adentro debería de hacer, pero hasta que estés en ese hoyo, no vas a aprender a salir de ese hoyo. Así que perdona a la vida y al Creador, dándote cuenta de que lo que te han mandado son lecciones. Y tal vez no de todas has aprendido como hubiera sido conveniente. Sigue con perdonar a tus padres. Los responsabilizamos de muchas cosas, pero no tomamos responsabilidad. ¿Vas a seguir responsabilizándolos de lo que te pasó y de lo que te pasa en tu vida? Estás dándoles a ellos una responsabilidad y quieres que la tomen, pero tú no eres capaz de tomar la responsabilidad de lo que te sucede. Ya eres un adulto, ya no eres un niño. Responsabilízate y perdónalos. Piensa en algunas cosas que son muy verdaderas. Sus estrategias probablemente les funcionaron a ellos y quisieron aplicarlas contigo. Tal vez algunas no funcionaron, pero era lo que tenían, era lo que conocían. Hicieron lo mejor con lo mejor que tenían. Y puede haber personas que digan, sí, pero mi padre nunca estuvo presente, o mi madre nos abandonó, o mi padre nos golpeaba.
No sabes qué fue lo que pasó a él. No sabes cuál es su pasado. No sabes qué pensamientos lo atormentan. Perdónalo. No quiere decir que dejes que te vuelva a suceder, recuerda. Quiere decir que dejas ir los sentimientos contrariados. Pero sobre todo, perdona a tus padres porque te dieron lo que tienes, la vida. Sin ellos, tú no existirías. Y fueron tan nobles como para darte la vida que hoy te permite culparlos de lo que te sucede. La vida que hoy te permite señalarlos y decir, no te perdono. Perdónalos, porque hicieron lo mejor que tenían con lo mejor que tenían, en la manera que mejor pudieron. Pero sobre todo, porque te dieron la vida, eso que tienes hoy. Y seguimos con perdonarte a ti mismo. Tú has creado todo eso. Tú has creado ese infierno. No es momento de perdonarte porque además cuando te perdones, el infierno se va a terminar. Es paradójico. Si no te perdonas a ti mismo por haberte hecho todo eso, el infierno no se va a terminar. Los sentimientos no se van a ir. Necesitas liberarlo. Necesitas dejarlo ir. Tú eres quien te ha ofendido por la forma en que has interpretado lo que los otros hacen, porque pensaste que lo que otras personas hacían tenía que ver con el valor que tú tienes como persona. Eso no lo distorsionaron ellos, lo distorsionaste tú. Pero Dios, el creador, la vida, son capaces de voltearte a ver como volteas a ver a alguien que amas, perfecto a pesar de sus defectos, aceptarte como eres. Y tú no lo has hecho. Tú no te has aceptado como eres. Tú te has ofendido. Tú te has dicho cosas que te hacen sentir mal y lo haces muchas más veces que otras personas. Si alguien te golpeó y tú piensas en ese golpe, menos emocional o físico, 16 veces al día, aunque sea por un instante, tú te golpeaste 16 veces ese día. ¿Cuántas veces lo hizo la otra persona? Te garantizo que son menos. Si una persona te grita todos los días, pero tú durante el día lo recuerdas 25 veces, esa persona podrá gritarte 3, 4, 5 o 10 veces al día, pero tú lo haces 25, 40 o 100. ¿Quién es más culpable en cierto momento? Pero no hablemos de culpa, hablamos aquí de perdón. Déjalo ir. Perdónate a ti mismo por haberte hecho sentir eso. Date esa oportunidad. Perdónate porque no eres perfecto y eso te hace perfectamente humano. Perdónate porque tus defectos o tus formas de ser que no te permiten avanzar son retos que una vez que los pases van a darte mucho orgullo de saber que tú lo lograste con tu esfuerzo. Perdónate por haber reaccionado a todo lo que te hicieron otros. Y entonces estarás en situación de perdonar a otros, dándole a esas personas lo mismo que esperas recibir. Y tal vez no lo recibas de ellos, pero probablemente te puedo garantizar que lo vas a recibir de alguien más. Que cuando eres capaz de perdonar a alguien, alguien te va a perdonar a ti, aunque no sea esa misma persona. Tengo un amigo que vive lejos del pueblo donde nació y su madre todavía vive ahí. Y su madre tiene una frase que se me hace muy sabia, una forma de actuar muy inteligente. Es la benefactora del pueblo. Le da de comer a la gente que no tiene, ayuda a las personas que necesitan ayuda. Y cuando alguien le pregunta, señora, ¿por qué hace todo eso si no tiene necesidad de hacerlo? Está bien que ayude, pero en la medida en que usted ayuda tanto a la gente, a usted le quedan pocos recursos. Y ella dice, yo lo hago porque yo sé que mientras mis hijos están lejos, alguien va a hacer por ellos lo que yo estoy haciendo
por estas personas. Pero si no lo haces por todo eso, hazlo tan solo por ser práctico y conveniente para ti. Tan solo porque a ti te va a beneficiar más que a cualquier otra persona y te va a hacer vivir tranquilo, sin esa carga. ¿Quieres hacerlo? Tengo para ti un ejercicio de visualización. Primero enlista a esas personas que te ofendieron. Y a lo mejor en este momento lo hacemos relativamente corto, pero date un tiempo de hacer esa lista de personas que te ofendieron o a las que tienes que perdonar. Piensa por el momento en una o dos personas. Esas personas a las que sientes que es importante que perdones. Y obsérvalas en tu mente frente a ti. Obsérvalas y piensa en su niño interior. Piensa en ellos cuando fueron niños y date cuenta de qué puede haber pasado con ese niño. Piensa cómo ese niño puede haber sufrido algo que le hizo actuar contigo de esa manera. Cómo ese niño pudo haber tenido situaciones que no supo cómo manejar y que nunca nadie les dio el consejo de cómo hacerlo. Piensa en esa persona que se sentía como niño tan herido que necesitaba tanto sentirse mejor de alguna manera que pudo ser capaz de escoger una estrategia que a lo mejor era la única que tenía y que no fue la mejor en su momento. Y ahora regrésales la responsabilidad de su propio niño interior. En tu mente voltéalos a ver a los ojos y diles, te libero, te dejo ir y te regreso a ti la responsabilidad de tus actos, porque lo que tú hiciste no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy quien define cómo me siento, quién soy y el rol que tengo en mi vida. Te regreso a ti la responsabilidad de tus actos. Te regreso a ti la responsabilidad de lo que me hiciste a mí. Visualízalos de esa manera. Y si lo puedes hacer en voz alta, hazlo. Dile, te regreso esa responsabilidad. Te libero de la culpa conmigo. Y dejo ir esos sentimientos. Porque ya no me sirven y tampoco te sirven a ti. Déjalo ir. Observa a esas personas frente a ti y piensa qué hubiera pasado si a ti como niño te hubiera ocurrido lo mismo. ¿Cómo actuarías? Piensa que tal vez hubieras hecho lo mismo, porque si no hubieras tenido otro recurso, otra forma de actuar, otro conocimiento del mundo, otra experiencia, y hubieras tenido esa situación que lastimó a su niño interior, ¿cómo te hubieras sentido? Déjalo ir. Espero que este ejercicio te ayude. Creo que es una de las cosas más liberadoras que podemos hacer. Este tema es un tema tan importante, tan fuerte, tan profundo, que al mismo tiempo tiene un poder increíble, increíble. Vamos a continuar con algunas preguntas que tenemos muchísimas. Vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible y me da gusto tener tanta participación. Quise hacer este webinar porque sabía que íbamos a tocar fibras en la gente. Espero que esto te esté ayudando a desarrollarte. Vamos con algunas preguntas. José David Cruz, un saludo hasta Colombia, José David. ¿Por qué quiero guardar rencor por algunas faltas grandes que he recibido? No logro liberarme de ese sentimiento aunque lo quiero. Es probable que esto tenga que ver con un mecanismo que precisamente es el que no nos deja a veces otorgar un perdón, son mecanismos de ego, porque el ego es el que nos hace distorsionar
la realidad para creer que deberíamos de estar ofendidos, por ejemplo. Que cuando yo me siento mal o me siento con coraje, con odio, con rencor, estoy castigando a la otra persona. Sí la estoy castigando, pero solamente en mi mente. Y el que se siente mal soy yo. Entonces es muy importante trabajar esta parte de poder entender lo que podría estar pasando en la mente de la otra persona. José David, si te pones a pensar qué cosas graves, muy graves, podrían haber pasado en la infancia de esa persona, que la hacen actuar de esa manera y que ni siquiera pueden hablar de ello porque los apena, les duele, los lastima y que de alguna manera están buscando sacar esa energía, sacar esa frustración, sacar ese dolor. Y a veces tú ibas pasando por ahí cuando eso sucedió. Pero mira, hasta cierto punto, el ego es un reflejo de los demás en nosotros mismos. Cuando tú piensas que no puedes perdonar a una persona, lo que estás haciendo es exponer algún dolor que tú tuviste también en tu niño interior probablemente, y que ese niño interior te está diciendo, no perdones porque la otra persona tiene que sufrir igual que sufriste tú, o algo por el estilo. Entonces, busca realmente visualizar lo que pudo pasar a esta persona que lo lastimó. Y sobre todo, si somos capaces de hacer o de tener esa respuesta de conducta que yo mencionaba, si somos capaces de considerar qué hubiera hecho yo si me hubiera pasado algo así de grave, qué cosa tendría que haberme pasado para que yo actuara de esa manera. Y piénsalo, acéptalo como algo que pudo haberle pasado a esa persona. Entonces vas a empezar a entrar en un estado de compasión, en un estado increíble donde eres capaz de perdonar porque dices, aunque no sé con precisión lo que te pudo haber pasado, entiendo que pudo haber sido tan delicado que en este momento fue la única estrategia que tuviste para reaccionar. Manuel Alejandro nos pregunta, ¿qué puedo hacer cuando siento rencor hacia mí por un fracaso que me ha costado mucho sufrimiento? En primer lugar, creo que es importante trabajar sobre la parte de perdonarte. Perdonarte por no ser perfecto de acuerdo a tu propia expectativa. Porque lo que fracasaste en el pasado no es otra cosa más que aprendizaje, experiencia. Y ponte a pensar que cosas que haces hoy muy bien, como caminar, como hablar, las haces muy bien porque fracasaste muchas veces y siempre aprendiste de cada uno de esos fracasos. Entonces, perdónate sobre todo por no darte la oportunidad de sentirte bien a pesar de que fracasaste. Y perdónate por distorsionar tu imagen de ti mismo y ligarla al valor de tus acciones. Tú no vales lo que valen tus acciones. Y especialmente no vales lo que vale una de tus acciones. Andrea Villate pregunta, un grupo de personas acabaron con mi carrera profesional. Los perdoné, pero no he podido levantarme del daño y vuelvo de nuevo a lo que pasó. ¿Cómo puedo olvidar eso si está en mi presente? Bueno, recuerda que esto no está en el presente, está en el pasado. Lo traes al presente cuando tú te vas en tu mente al pasado. Entonces, eh, creo que necesitas hacer un proceso más profundo de perdonar. Recuerda, perdonar no significa que olvides lo que te hicieron para dejar que te lo hagan otra vez. Perdonar significa que cuando lo recuerdes ya no te sientas mal. Yo creo que ese paso falta, que cuando lo recuerdes no te sientas mal. Otro comentario que yo haría al respecto es, nadie puede terminar o comenzar o hacer algo con tu carrera. Puede ser que lo que hagan ciertas personas
influya o afecte. Pero mira, recuerda, vuelvo a hacer el comentario, la gran mayoría de las personas que son y han sido líderes en el mundo tuvieron fracasos increíbles. Sus carreras se acabaron muchas veces y sin embargo se levantaron. Levantarse es una decisión, no es una circunstancia, así que decídelo, trabaja esas visualizaciones y perdona a estas personas y regrésales la responsabilidad de sus actos. Diles en tu mente, te dejo ir, te regreso la responsabilidad de lo que tú hiciste y yo sigo adelante. No voy a cargar con esto. Decide deshacerte de esa carga emocional. María Webel. ¿Qué hago con el sentimiento de culpa porque la persona que quisiera que me perdonara ya falleció? Pues creo que es importante que empieces a trabajar en perdonarte tú misma. Porque la persona que ya falleció, créeme, estoy seguro que no se llevó nada de esta vida que no le sirva. Así que seguramente, en donde quiera que esté, ya ni siquiera es necesidad para esa persona perdonarte. Pero sí es importante que te perdones tú por estarte haciendo llevar esa carga emocional todos los días. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar cómo nos sentimos acerca de él. Y eso te está impidiendo vivir el presente. Y es probablemente la misión que tenía la otra persona en tu vida para enseñarte algo. Si tú no te perdonas a ti misma, entonces probablemente esa lección te va a seguir hasta que la aprendas. Así que trabaja en perdonarte a ti misma. No es esa persona la que tenía que perdonarte, eres tú misma. Enrique Gudiño nos cuenta un caso de su sobrino que ha sido maltratado emocionalmente por su madre y por la familia de ella. Y en específico él quiere saber que cómo perdonar a alguien que sigue haciendo cosas que perjudican a su familia. Bueno, yo te diría, Enrique, hay que regresar a este concepto. Probablemente todas sus preguntas pueden ir hasta cierto punto respondidas por este concepto que tenemos aquí. Regrésales la responsabilidad. No puedes hacerte responsable por los actos de alguien más. A nivel legal sí, pero a nivel emocional no. No estás diseñado para cargar la vida de alguien más a nivel emocional. Así que si cada quien se dedicara a cargar solamente con la responsabilidad de sus emociones, sería un mundo mucho más sano. Entonces, visualízalo, regrésale la responsabilidad a estas personas y en la medida de lo posible influye en el muchacho para que él también aprenda a perdonar. Si este muchacho pasa por una situación muy difícil y aún así aprende a perdonar, va a ser un muchacho muy exitoso a nivel de felicidad en su vida conforme vaya creciendo. Pero sobre todo para poder enseñarle eso necesitas empezar por ti mismo, aprendiendo a perdonar a esas personas y entendiendo que no es tu responsabilidad lo que ellos hacen. Puedes influir en ellos, pero no puedes hacerte responsable por lo que alguien más hace. Fátima Sarabia, para sentir que perdonaste a una persona, ¿es necesario hacerlo saber o hablar con ella de que la perdonaste? No, recuerda que el perdón como tal es un proceso que es para ti misma. El perdón es un proceso que yo hago para que yo deje ir esa carga emocional. Recuerda, no me voy a hacer responsable de lo que la otra persona sienta si yo lo perdono o no lo perdono. No puedo yo hacerme responsable de la culpa que la otra persona siente. Puedo hacerme responsable solamente de lo que yo siento. Si tú piensas que le puede ayudar a la persona o que la persona lo necesita,
podrías hacerlo y comunicarle y decirle, ¿sabes qué? Para mí está olvidado emocionalmente, recuerdo el hecho y no me produce el malestar que me producía, puedes seguir adelante con tu vida. Si eso ayuda, lo puedes hacer, pero no es necesario. Recuerda, es un proceso para ti misma. Elena Roldán, ¿qué características personales influyen para que resulte más difícil perdonar? ¿El orgullo es uno de ellos? El orgullo, más que una característica personal, es una emoción, es un hábito que la gente tiene de pensar de cierta forma, pero aquí podemos hablar de orgullo de diferentes maneras. Hay orgullo donde yo puedo sentir orgullo de lo que he creado, pero otra cosa es que yo sea orgulloso y que piense que debo de darme mi lugar, entre comillas. Esas cosas ya van relacionadas con mecanismos de ego. Entonces, más que características de la persona que nos dejan o no nos dejan pedir perdón, son, podría yo decir, estrategias de pensamiento que nos ayudan a sentir esas culpas, esos resentimientos. Entonces, pero sobre todo el orgullo es un concepto que a mí me parece un poco tonta la forma en la que la sociedad lo ha definido, porque tener orgullo y que la gente lo pueda dañar, solo es algo que me puede producir pensamientos y emociones que no me ayudan. Entonces hay que dejarlo ir. El orgullo es algo que no nos ayuda y mucho menos a perdonar. Pero sobre todo yo no voy a ser capaz de perdonar si no puedo sentirme responsable de mis propias emociones y eso, en cuanto yo me vuelvo responsable de mis propias emociones, eso me va a permitir que yo sepa que otras personas no me pueden dañar si yo no lo permito. A nivel emocional, independientemente de lo que hagan o lo que me digan, si yo me siento bien conmigo mismo, si yo sé cuál es mi valor, porque lo baso en lo que yo pienso de mí mismo, entonces no importa lo que digan o hagan los demás, no pueden dañarme a mí, no pueden dañar mi orgullo. Edwin Ferrell dice, ¿por qué es más difícil perdonar a alguien que amas o amaste? Por ejemplo, la pareja. En realidad no es más difícil. Lo que hay aquí es un componente adicional, que es la importancia que esa persona tiene o tuvo en tu vida. Mira, si vas por la calle y alguien de repente te grita, eres un imbécil, es probable que a lo mejor te afecte, pero no te va a afectar de la misma manera que tu padre, tu madre o tu pareja voltee y te diga, eres un imbécil. ¿El acto es diferente? No, el acto es exactamente el mismo. Entonces no es algo que dependa del acto, es algo que depende de la percepción o el valor que le das a esa persona. Por eso yo hablaba que el verdadero perdón probablemente no es a las personas que hicieron algo pequeño, sino a las personas que hicieron algo que parece grave. Y el hecho de que parezca grave no depende de la acción que hayan hecho, otra vez no depende del acto, depende de la percepción que yo tenga de esa persona. Si me lo hay cosas que vamos a tolerar, por ejemplo, de personas que son conocidos, amigos, pero hay cosas que no toleraríamos de nuestra pareja, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hijo, de nuestro hermano, porque son cosas que no esperamos de ellos. El proceso de perdón, entonces, no tiene que ver con que sea más fácil o más difícil con ciertas características o ciertos actos. Tiene que ver con el componente de cercanía o de apreciación que tenemos hacia esas personas. Es un punto a poner atención. Qué bueno que haces esta pregunta, porque hay que poner atención a perdonar a las personas que más valoramos, porque es probablemente de las personas que más fácilmente nos podamos sentir ofendidos por la importancia que tienen en nuestra vida. Extraordinaria oportunidad de sacar este punto gracias a tu pregunta.